¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús, alguien tan excelente en comunicación, utilizó parábolas para hablarnos acerca del reino de Dios? Pues hoy vamos a hablar acerca de eso porque tiene que ver con la utilización de un mensaje que necesita oídos espirituales, que necesita ser oído no solamente con nuestro sentido, sino también abrir nuestro corazón para que la palabra de Dios pueda tener cabida en nuestras vidas. Dios te bendiga mucho. Bienvenido a este tiempo que vamos a compartir. Y aquí desde Villanueva, Aranjuez, es un placer poder reunirnos en este tiempo y compartir el alimento que es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que realmente tiene el hecho de ser ovejas dentro del rebaño de Dios. Y cuando Jesús hablaba acerca del reino, siempre lo comparó y habló en parábolas. Parábola es una similitud de lo que sucede con el día a día. Entonces, cuando habló de esta manera, no lo hizo para confundir a la gente, precisamente lo hizo para que cada uno pudiera encajar el mensaje a su día a día, a lo que estaba viviendo. Pero había un detalle: a los discípulos Jesús sí les podía explicar cada una de las parábolas. ¿Por qué? Porque sabía que en ellos había ese deseo de profundizar, de conocer, estaban pagando el precio de seguirle, estaban pagando el precio de estar a su lado, y por eso era muy importante para Jesús poder explicarles, para que ellos no solamente se quedaran con lo superficial, sino que fueran un poco más allá. En San Juan 10 encontramos cuando Jesús nos habla de la parábola del redil, del buen pastor, del rebaño, y nos compara a cada uno de nosotros como ovejas. ¿Quién es una oveja de Jesús? Es una oveja, es un seguidor, es un discípulo. Y precisamente en Mateo 28, una de las cosas que Jesús nos dejó fue una gran comisión, un mandato, y fue ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué significa ser discípulos? Es igual, es tener ovejas para llevarlas al Padre, para poder introducirlas dentro de este rebaño por la función que hace el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Pero bueno, yo no me quiero llenar en este momento de palabras que de pronto no entendamos. Vamos a irnos a Ezequiel 34. Quiero invitarte a que juntos vayamos a Ezequiel 34. Y en Ezequiel 34 hay algo muy interesante que nosotros vamos a aprender. Resulta que cuando Dios le habla a Ezequiel y le dice que le habla al pueblo de Israel, una de las labores que más se ejercían era el cuidado del rebaño. Entonces, por esa razón iba a ser mucho más sencillo entender el mensaje. Ezequiel 34 dice así, desde el versículo 1. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestid de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis la débil, no curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de toda la fiera del campo, y se han dispersado. Esto es una queja muy fuerte de parte de Dios para los pastores, pero se está refiriendo al pueblo de Israel, se está refiriendo a cada una de las ovejas que estaban buscando y seguían las palabras dadas a los profetas, que era acerca de la venida del Mesías. Entonces, Dios está con un celo muy, muy profundo en su corazón de ver que las ovejas están dispersas, se han descarriado, no hay quien cuide de ellas, y está buscando. Es más, si nos vamos al Nuevo Testamento, cuando Jesús habla con Pedro en ese precioso momento en que Pedro fue restaurado después de haber negado 3 veces a Jesús, Jesús le pregunta a Pedro: ¿tú me amas? O sea, si me demuestras tu amor, la única manera en que me puedes demostrar tu amor es cuidando de los discípulos, es cuidando de esos pequeñitos que han conocido de la palabra de Dios, de aquellos que están con hambre y sed, de aquellos que están descubriendo las buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos seguir a Jesús? Si es verdad que en el momento en que nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, por lo tanto, nuestra tendencia siempre va a ser a buscar hacer nuestra propia voluntad. Pero
sucede una cosa, y es que Jesús habló, y cuando habla aquí, habla de diferentes ovejas. Habla de 6 tipos de ovejas. Habla de la engordada, habla de la débil, habla también de la enferma, de la perniquebrada, de la descarriada y de la perdida. Vamos a hablar de cada una de las características que tienen ellas, y no para mirar hacia afuera, sino para compararla con la vida de un discípulo de Jesús, de una persona que quiere seguir a Jesús, de una persona que realmente quiere conocer las Escrituras, no solamente de manera intelectual, sino que también quiere aplicarlas a su corazón, que es lo importante, vivirlas. De nada vale que nosotros sepamos muchas cosas si nosotros no las aplicamos. Entonces, dice la queja de Jesús, continúa en el versículo 15, dice, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Entonces, es muy importante ver que Dios tiene un cuidado muy especial de las ovejas. Y vamos a hablar, cuando decía que vamos a hablar de cada una, es porque nosotros tenemos características de cada una de ellas que es importante que identifiquemos, porque de verdad que nos va a ayudar grandemente. No estamos hablando, cuando hablamos de la engordada, no estamos hablando hoy de quién está en un aspecto subido de algunos kilitos, porque en mi caso fue completamente contrario, y también les voy a contar un poco acerca de eso. Ezequiel 34 continúa en el versículo 17, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Pues aquí estamos hablando del primer tipo de oveja. Y el primer tipo de oveja del que vamos a compartir en este tiempo es de la oveja engordada. ¿Cuál es la oveja engordada? ¿Qué características tiene la oveja engordada? Pues la oveja engordada es una oveja que se alimenta demasiado y va teniendo un peso muy grande. Ahora, nosotros tenemos que cuidar el peso. ¿Por qué? Porque eso representa también nuestra salud. Entonces es muy importante que nosotros cuidemos y administremos bien nuestro cuerpo. Pero hoy vamos a ver, no vamos a hablar de salud física, tanto esto, como vamos a hablar de la salud espiritual y en lo que requiera nuestro carácter, que es a lo que habla aquí este tipo de oveja. Dice que la oveja engordada es una oveja que muchas veces sufre empacho. ¿Por qué? Porque come demasiado. El comer demasiado es algo placentero, pero le puede hacer muchísimo daño. Una característica que también tiene este tipo de oveja, y que viéndolo, realmente nosotros vemos que tiene exceso de alimento, pero escuchaba a alguien que hace unos días decía, esta es la oveja Karen. La oveja Karen, el término Karen es un término, si lo buscas en Google te vas a llevar sorpresas si no lo sabes, porque representa a la persona, a la mujer sabelotodo. O sea, no vamos a estereotipar que tiene que ser una mujer, pero puede ser la persona o el cristiano que cree que se las sabe ya todas. Entonces, tiene ya la suficiente experiencia, ya lo sabe todo, no necesita consejo. Esta persona y esta oveja, cuando se refieren a la oveja engordada, es la oveja intocable, que también es llamada la oveja sagrada, porque no se le puede decir absolutamente nada. O sea, ella va a su bola y es contenciosa. Cuando Ezequiel habla de este tipo de ovejas, dice que tiene una característica, y es que con los pies, dice que pisa el pasto que está bueno, para que las que vienen a comer lo encuentren ya todo maltratado, machucado. Entonces es una oveja que, si le vemos, entonces tiene una característica que es el mal carácter. Tiene mal carácter. Ella no es facilitadora. Ella lo que hace es entorpecer el trabajo de los que vienen. Entonces, hoy lo veríamos como alguien que detesta los cambios, que siempre está haciendo las cosas y no le gusta, o sea, cree que ya lo sabe todo. Por lo tanto, nunca va a pedir consejo, porque ella ya tiene las respuestas para cada una de las cosas. ¿Qué es la característica que en este caso necesita hacer el pastor en esta vida de esta oveja? Es trabajar su carácter. La verdad es que trabajar el carácter es uno de los desafíos más grandes que tenemos cada uno de los cristianos. ¿Por qué? Porque lo que más difícil es para cada uno de nosotros realmente es
formarnos, es seguir los pasos de Jesús. Dice que por cuanto padeció, aprendió obediencia. Entonces, en la formación del carácter hay un ingrediente que va a ser inevitable y va a ser el dolor. Hay cosas que nos van a doler, hay cosas que no nos van a gustar, pero es necesario que las aprendamos. Es igual que sucede con los hijos. O sea, a los hijos hay que enseñarles, hay que educarles, no para fastidiarles la vida, es para que les vaya bien en el futuro. En el momento no es agradable, pero el futuro ya será completamente diferente porque ha aprendido características que le van realmente a servir de mucha bendición. Esta oveja necesita ser trasquilada y también necesita de dieta y equilibrio. Entonces, son características que le van a ayudar a vivir de manera saludable. Entonces, tenemos que verla. Vamos a ir hablando de cada una de ellas, pero el objetivo no es criticar cada una de las ovejas, porque precisamente cuando estaba estudiando Ezequiel 34, yo le decía a Dios, realmente yo me identifico y he estado en cada una de ellas. Vamos a al segundo tipo de oveja y es la oveja débil de la cual habla la Biblia, que sería una oveja debilitada también por poco alimento y tiene una característica y es que tiene malos hábitos de alimentación, se aísla, esta oveja es solitaria, no es sociable, come poco, es perezosa. En los tiempos de frío, no, más bien quiere estar quieta y muchas veces necesita que el pastor la empuje. Tienen que darle empujones porque la pereza, el aislamiento no le permite salir. Entonces, este tipo de oveja es una oveja débil, como lo encontramos en Ezequiel 34, que puede ser caracterizada por el poco peso, pero también por el hecho de que cualquier viento la puede tumbar, cualquier roce la tumba. ¿Y qué representa en nuestras vidas? Este tipo de ovejas, cuando caen en una zanja, es necesario que el pastor utilice entonces el cayado para poderla sacar, porque no tiene fuerzas para salir, no tiene fuerzas y lo único que hace todo el tiempo es balar, todo el tiempo llamar la atención. Entonces, una característica que es importante y una necesidad que tiene este tipo de ovejas es de ser fortalecida. Entonces, lo que hace el pastor es comenzar a fortalecerla, a cuidarla, y también es necesario mirar si tiene vacunas o no, porque si está débil no va a poder soportar entonces ningún tipo de enfermedad que va a presentarse en el transcurso de su vida. Entonces, Jesús no nos habló de una vida color de rosa. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Y es que es así, entonces tenemos que prepararnos para las aflicciones y para poder enfrentarlas de la mejor manera, o sea, para no morir en el intento. Entonces, cuando estábamos hablando de la oveja flaca, de la oveja débil, yo me estaba acordando también en tiempos atrás, en mi adolescencia, mi mayor preocupación era el hecho de que no subía de peso. Y me acuerdo que hasta mi hermano me hacía bromas, quizás él no se acordará ahora, pero yo sí me acuerdo, cuando me decía que metiera piedras en el bolso para que la brisa no me llevara. La verdad es que para mí era muy triste no poder subir de peso, para mí era una tortura porque hacía todo lo posible por subir de peso y no subía. Pero luego me di cuenta que fue una de las cosas que tuve que poner también en las manos de Dios cuando yo conocí de Jesús. Yo le decía, Señor, que aún las cosas que pueden debilitar mi cuerpo físico, también pueda ponerlas en tus manos para que tú me ayudes a tener también equilibrio en ese sentido. Pero sufre tanto la oveja gorda como la oveja débil, o sea, ambas van a sufrir, o sea, porque en cada uno de estos pasos realmente se necesita de la mano del pastor. Entonces, pongo como ejemplo lo de la oveja débil, lo de la oveja flaca, porque realmente no solamente era por el bajo peso que tenía, sino también porque en mi vida yo no tenía ningún conocimiento de la palabra de Dios. La verdad es que era muy intelectual, pero me encantaba leer, siempre me ha encantado leer, pero me encantaba leer lo que para mí era interesante y la Biblia no estaba dentro de los libros interesantes. Yo no sé si a ti te pasa igual, pero resulta que para mí lo era. Entonces eran más interesantes otros libros hasta que llegó el momento en que tuve que orar a Dios y decirle, Señor, coloca en mí el deseo de, como ese recién nacido, de querer beber la leche espiritual no adulterada que es tu palabra. Entonces ayúdame a de verdad que de mi corazón nazca ese deseo de leerla diariamente, de nutrirme a través de ella. Yo admiraba a las personas que se sabían un versículo y otro, y no sé si te pasará igual,
pero muchas veces uno admira cuando alguien habla con elocuencia la palabra de Dios y dice esto y esto otro, y tú dices, ¿cuándo yo hablaré de esa manera o cuándo yo memorizaré los versículos? Pues mira, te voy a decir la fórmula. No se trata de que alguien ore o imponga las manos, y no, se trata de que leas la Biblia todos los días, porque de esa manera nosotros vamos a aprender y de esa manera la palabra de Dios va a tener cabida en nuestro corazón para el momento oportuno, para el momento en que necesitamos, para el momento en que enfrentemos el dolor, en el momento en que enfrentemos la batalla. Va a haber una reserva de alimento en nuestra vida que nos va a nutrir para los momentos de sequedad, para los momentos de desierto, para los momentos de soledad, y entonces va a ser muy útil en cada uno de nosotros. Y a veces no solamente para nosotros, también para aconsejar a otros. Porque yo no sé si te ha pasado que alguna vez te llamó alguien, te llamó un amigo, te llamó hasta un vecino, una familia cercana, y te dicen, mira que estoy pasando por esto, y tú te acuerdas de aquel versículo que el Espíritu de Dios trae a tu mente. Tú no estabas pensando en ese versículo, pero de pronto viene a tu mente. Viene a tu mente, ¿por qué? Porque ya estaba guardado en tu corazón. Entonces, por eso es muy importante leer y no hacerlo de manera cuando me den ganas, porque de pronto nunca te van a dar ganas, sino hacerlo aunque no sienta deseos de hacerlo. O sea, hacerlo como una disciplina diaria para poder tener un depósito, el buen depósito en tu corazón acerca de la palabra de Dios. Seguimos con Ezequiel 34 y en el versículo 20 dice, por tanto, así les dice Jehová el Señor. He aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, porque tanto la una como la otra llaman la atención de Dios. ¿En qué sentido? La una por exceso de alimento y la otra por falta de alimento. Entonces, la una por el mal carácter y la otra porque se aísla, ella es antisociable, no le gusta relacionarse con otros, es de las tacañonas. Yo creo que es de las tacañonas, porque es de las que no les gustaría invitar un café. Y en esta semana escuchaba a alguien que decía, cuando alguien es tacaño, cuando alguien no invierte en otro para fortalecer relaciones interpersonales, luego le va a tocar pagar medicinas. Luego le va a tocar pagar una factura en la farmacia que tiene que ver con medicinas tranquilizantes, cosas que van a tener también efectos secundarios en la salud emocional. Entonces, no hay nada más saludable que relacionarnos unos con los otros. No hay nada más agradable que poder escuchar a otra persona aunque piense diferente de ti. No pasa nada si piensa contrario a ti, no pasa nada si piensa diferente, si nos respetamos. Entonces, eso es muy importante. Pensar diferente no es un peligro, pensar diferente no es un problema, no es una amenaza. Al contrario, nos enriquecemos y podemos aportar los unos a los otros. Pero tanto la oveja engordada como la oveja débil, la palabra de Dios dice dice el Señor, yo juzgaré entre oveja y oveja. Y por eso vamos a hablar solo de las ovejas, porque es nuestra parte, la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros dentro de nuestra responsabilidad con el Señor. Vamos a la tercera oveja, y es a la oveja enferma. ¿Qué características tiene la oveja enferma de la cual habla Ezequiel 34? Esta oveja tiene, como lo dice su palabra, está enferma. ¿Y qué cosas pueden caracterizar una enfermedad? Pues la enfermedad puede venir fruto de parásitos, puede venir fruto de gusanos, puede venir fruto también de estado anímico. O sea, una oveja que no tiene ninguna motivación es una oveja que puede estar deprimida, demanda atención, puede estar afligida, puede ser una oveja triste, ¿no? Triste porque ha tenido de pronto alguna pérdida, perdió de pronto a su madre, perdió su familia. Entonces puede ser una oveja que está enferma porque necesita también consuelo. Entonces, en nuestras vidas hay muchas circunstancias que nos llevan a estar enfermos. Hay muchas circunstancias que nos llevan a necesitar atención, a demandar atención. Entonces, pero también este tipo de oveja puede representar, y mucha atención, puede representar a un cristiano religioso. ¿Quién es un cristiano religioso? Es uno que ya ha aprendido unas reglas y su corazón no está sano, su corazón está enfermo, porque es más, hasta se ha fabricado un propio evangelio, se ha fabricado sus propios versículos.
O sea, cree a su manera y esto le ha llevado realmente a perder identidad. O sea, ni siquiera tiene identidad, no conoce cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. Y realmente esto es delicado porque vivir en la vida sin propósito, esto es realmente una gran enfermedad. O sea, la persona está sin saber quién es y esto es grave. Entonces, ¿qué necesita esta oveja? ¿Cuál es la necesidad? Necesita sanidad. Necesita identificar patologías. ¿Dónde está mi enfermedad? ¿Dónde está mi dolor? Y es muy importante entonces el cuidado del pastor. Miren que en cada una de estas características vemos que la oveja no fue diseñada para vivir su vida a su manera. Fue diseñada para ser parte de un rebaño y para tener pastor. Entonces, de ahí a que es importante que revisemos también nuestro corazón. Dice Jeremías 33, habla precisamente de que Él traerá sanidad. En el versículo 6 dice, traeré sanidad y medicina. Y os revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces es muy importante saber que cualquier enfermedad que esté en nuestras vidas, fruto de parásitos, de cosas que ya quistes, tumores que ya se han anidado en nuestro ser, puedan ser hoy presentados también delante de Dios. Yo en muchos momentos tuve confusión entre la oveja enferma y la perniquebrada. Es más, siempre pensé que eran la misma cosa. Pero cuando me puse a profundizar en cuanto a esto, comencé a ver que cada una tiene características diferentes. Y cuando la palabra de Dios nos habla diferenciando a cada una, es muy importante también que nosotros nos detengamos a ver qué características puede tener. La oveja perniquebrada dentro puede haber sufrido un accidente o puede haber sido partida su pata dentro o fuera del rebaño. Muchas veces dentro del rebaño, ¿por qué? Porque a veces es necesaria la intervención del pastor. ¿Qué significa una quiebra en nuestra vida? Puede ser también la ruptura de una relación, puede ser la pérdida de una empresa, puede ser la pérdida de un ser querido, como estamos viviendo en este tiempo de duelo por causa de la pandemia. O sea, hay muchas circunstancias que generan dolor, pero este tipo de quiebras convierte a la persona en alguien que no puede andar, no puede caminar por sí misma. Entonces, también puede ser una oveja que ha sido golpeada o que ha sido abusada. Y esto es muy, muy tremendo porque cuando una persona se muestra como una oveja perniquebrada, lo que necesita es restauración. Y es necesario muchas veces que el pastor la lleve en sus hombros para que ella se pueda acostumbrar también al olor del pastor y a la cercanía del pastor. Este tipo de oveja está trabajando con el dolor en su vida, está siendo sanada porque para que un hueso se pueda soldar necesita por lo menos de 2 meses. Entonces necesita tiempo y necesita también cuidados, necesita atención, no puede valerse por sí misma y hay muchos momentos de nuestra vida en los que estamos en esta misma sintonía. Señor, yo estoy aquí, he llegado a conocer tu nombre, pero mi corazón está quebrado. No solamente tengo quebrada una pata, de pronto tengo quebradas varias patas y es imposible caminar. O sea, hay ovejas que llegan realmente en silla de rueda. O sea, no pueden utilizar ninguna de sus medios de comunicación porque necesita que alguien le ayude a conducir al lugar de bendición. Y es muy valioso cuando tenemos a alguien que nos ayuda. Es muy valioso cuando podemos contar con alguien que realmente está allí para apoyarnos. Es por eso que necesitamos relacionarnos con Dios en nuestro día a día. Es por eso que necesitamos saber qué nos habla Él a través de su palabra, pero es importante también saber que necesitamos pastores que nos cuiden. Necesitamos también hermanos en la fe, familia, y es el diseño de Dios. O sea, el diseño de Dios es la familia y por eso es que está sufriendo tantos ataques. Hoy a nivel mundial estamos viendo el ataque de la familia, porque el objetivo del enemigo es destruir el diseño de Dios para poder crear el caos y la confusión. Entonces, esta oveja perniquebrada necesita que el pastor le ponga una venda, que le aísle, le entablille su patita para que así pueda, con los días, ese hueso comience a soldar y ya pueda valerse por sí misma. Es verdad que cuando necesita la escayola o el yeso no va a durar 5 años, el yeso durará 2 meses o algo así. Pero
hay ovejas que quieren tener la escayola o el yeso por más tiempo. Entonces, no se trata también de utilizar una enfermedad o de utilizar una patita partida para llamar la atención o para utilizar a otros. No, hay un tiempo determinado. No toda la vida vas a estar con la pata partida. Entonces, tenemos que en ese sentido dejar que el Señor nos restaure, pero también tenemos que ser productivos. También tenemos que dar pasos, tenemos que comenzar. Muchas veces tenemos que pasar por fisioterapia. Y yo no sé si alguna vez tú has tenido que ir a un fisioterapeuta. Yo he tenido la oportunidad de estar en muchas ocasiones y una de las características que veo del fisioterapeuta es que parece que fueran personas crueles, parece que no les interesara el dolor de otro, porque cuando llegas, o sea, lo primero que van a hacer es estirar o tocar la parte que duele, pero es necesario hacerlo para que haya sanidad. Entonces hay dolores para sanidad, hay dolores que sanan, hay dolores que nos van a hacer muy bien. Imposible evitar el dolor. Hay dolores que nosotros vamos a necesitar. Entonces, hay momentos en que de pronto el pastor va a poner la mano justamente ahí en la parte que te duele, pero no es para hacerte daño, es precisamente para que comiences a ejercitar esa parte que necesita movimiento, esa parte que necesita fortalecimiento. Entonces, pero también tienes que estar confiado en lo que Dios está haciendo en tu vida. Vamos a ir entonces al quinto tipo de oveja y es la oveja descarriada. La oveja descarriada, yo siempre también con este tipo de oveja tuve mis dudas. Pero ¿qué significa la oveja descarriada? Alguien que se ha descarriado es alguien que se ha desviado del carril, que se ha salido del carril, que se ha salido del rumbo. Quiere decir que ya estaba dentro de la ruta, ya estaba en el camino, pero se ha ido por otro lado. Las ovejas tienen una característica y es que son muy cegatonas, o sea, solamente ven lo que tienen a corta distancia. Y esto sucede y esto no es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque a veces no se dan cuenta que se están alejando del rebaño y a veces comienzan a seguir a las cabras. Las cabras tienen una característica muy diferente de la oveja. La cabra es muy suya. Ella va a lo suyo, ella va a su bola. Entonces la cabra no sigue el rebaño. Las ovejas sí. Las ovejas están protegidas cuando están dentro del rebaño porque si no se vuelven presa de toda fiera del campo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando una oveja comienza a seguir una cabra, se descarría porque la cabra le va a llevar siempre para otro lugar, le va a desviar del camino. Y luego se va a encontrar la oveja que no sabe cómo volver al rebaño, no sabe cómo y queda a expensas de todo tipo de peligro. Entonces, este tipo de oveja que representa en la vida cristiana, representa aquella persona que perdió el rumbo y que quizás está por estar buscando pastos ajenos, porque a veces estamos más con ojitos golositos por lo que se hace en otro lugar, y nos lleva a no valorizar lo que tenemos en nuestro rebaño, los pastos verdes que el Señor nos ha dado dentro de la casa. Eso es como si como mamá has tenido la experiencia de preparar una comida en la cual te has esforzado en prepararla bien, pero resulta que llega tu hijo o puede ser también el marido y comienza a compararla, no, pero es que la de mi madre, o sea, la de la suegra era mejor, o la del vecino, donde los vecinos es mejor, o en el restaurante tal, tiene un mejor sabor. ¿Cómo te sentirías? Seguro que eso golpea. Bueno, el Señor nos ha preparado platos suculentos, pero también nos ha colocado a cada uno de nosotros en una familia para alimentarnos conforme al llamado de Dios también como familia que nos ha dado. Entonces es muy importante que si te has desviado, si te has salido del carril, puedas volver. A veces necesitamos amigos que nos ayuden a volver, pero a veces necesitamos tan solo escuchar la voz de Dios para poder salir del peligro en que nos encontramos y tomar la decisión de volver. Eso es de mucha valentía, pero realmente es muy importante. Este tipo de oveja descarriada también representa a cristianos que saltan de iglesia en iglesia, o sea, van picoteando de un lado para otro. Son personas de doble ánimo, inconstantes y viven a su manera. O sea, esta oveja me recuerda a una canción de esa, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Bueno, ¿sabes cuál es la canción, verdad? Bueno, yo creo que esta oveja, en vez de balar, canta esta canción. Entonces,
¿Por qué? Porque quiere vivir a su bola sin darle cuenta a nadie, y esto lo que hace es exponerla al peligro. Entonces, cuando el Señor realmente nos llama a volver al redil, porque no es el diseño estar ¿cómo que se llama? Expuestas a todo tipo de dificultades. La sexta oveja es la oveja perdida, y la oveja perdida es aquella que no conoce el camino, o sea, no conoce a Jesús. Esa es la oveja que no tiene pastor, no conoce las buenas nuevas de salvación. La necesidad de esta oveja es conocer al Señor, es conocer al dador de la vida, es tener un encuentro con Jesús, porque ha estado perdida en el mundo. Ojo que es diferente de la descarriada. La descarriada ya conocía y ya hace parte de un rebaño. La perdida no. La perdida nunca ha estado, o sea, porque no pertenece, no ha estado todavía siendo parte, ha estado perdida en el mundo. Por eso es importante que conozca al buen pastor, que conozca a Jesús y pueda realmente dejarse pastorear. Entonces, los peligros que corre la oveja son el descarriarse, el extravío, el dispersarse, el sufrir espanto, el engaño, los ataques de las fieras y las malas hierbas. Y en cuanto a las malas hierbas, quería hacer aquí una salvedad. Hay una situación que se está dando en este momento, y es que hay exceso de alimento, fruto de este cambio que nos ha tocado hacer en cada una de las congregaciones donde se predica la palabra de Dios. Nos ha tocado utilizar, y estamos de hecho utilizando las redes sociales, como en este momento estamos haciendo para este mensaje. Eso es bueno, pero también puede ser muy peligroso. Pues resulta que hay una flor, que es una florcita amarilla, que cuando la ovejita sale por los campos y comienza a comer de esta flor es peligrosa, ¿no? Y esta flor puede envenenarla. Si el pastor no cuida de esta oveja, la oveja va a morir. Entonces no se trata de que comas todo tipo de alimento que viene, porque hay alimento que puede estar envenenado. Hay doctrinas erradas, hay doctrinas peligrosas que en este momento se están dando, y por eso la palabra de Dios dice que van a engañar aún a escogidos. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento y porque no hay un pastor a quien darle cuenta. Es muy importante porque las ovejas no son propiedad de ningún pastor, son propiedad de Jesús, el buen pastor, el pastor por excelencia. Pero en cuanto a nosotros como ovejas, tenemos que depender de Él, y es muy bueno poder tener a alguien a quien poder darle cuenta también de nuestra vida. Alguien a quien con madurez en la palabra de Dios nos pueda también guiar y asesorar en la toma de decisiones. No es que tome decisiones por nosotros, no me refiero a eso. No me refiero a alguien que sea como un gurú en nuestras vidas. Me refiero a alguien que pueda realmente ayudarme a crecer espiritualmente y que me pueda ayudar a desarrollar los dones y los talentos que Dios me ha dado para poder servir dentro del reino de Dios. Entonces, en San Juan 10:27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, la buena noticia, la muy buena noticia, es que en el momento en que nosotros invitamos a Jesús a nuestro corazón, en ese momento estamos bajo el cuidado de un buen pastor, del pastor que dio su vida por cada uno de nosotros, del pastor que no nos va a dejar ni nos va a abandonar, del pastor que va a estar cuidando de que ese propósito de Dios con el que tú y yo hemos nacido se pueda cumplir. Entonces, Él cuidará, y Él nos cuidará de cada una de las circunstancias. No te estoy diciendo con esto que las va a evitar. Él nos cuidará. Y es como cuando sucede, cuando tú ves que tu hijito pequeño está caminando de pronto por un andén alto, y tú ves que está próximo a caerte y tú le adviertes, pero el niño sigue terco, subiendo por allí y andando. Cuando se cae, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a echar de la casa? No, de ninguna manera. Le podrás sanar, de pronto le echas saliva allí donde se raspó, en la rodilla o en los codos, que normalmente sucede, pero le vas a decir: ánimo, ánimo hijo. Bueno, vamos aprendiendo de cada una de esas circunstancias. Entonces, con Jesús nosotros vamos a ir aprendiendo, pero algo que tenemos que tener cada día es cercanía con Él.
Yo tengo que aprender a descubrir qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada. Qué es lo que me conviene y qué es lo que no conviene hacer en la vida. Y para eso necesito realmente hacer parte de un rebaño. Los lobos nunca atacan el rebaño, atacan una oveja que está sola. Atención con eso. Nosotros no fuimos diseñados para andar solos. Por eso la queja y lo que Dios le preguntó a Caín, ¿no? Cuando le preguntó por su hermano Abel, Caín, ¿qué respondió? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Eso no es la respuesta correcta. Nosotros sí somos guardas de nuestro hermano. Hemos sido diseñados para ser familia. Hemos sido diseñados para ayudarnos los unos a los otros. Hay el enemigo de nuestras almas que quiere terminar con cada uno de nosotros antes de que el propósito de Dios se cumpla. Por eso es muy importante que nosotros realmente le digamos hoy al Señor, no sé qué tipo de oveja, en cuál de ellas hoy te identificas, pero viendo cada una de estas cosas, yo le decía, Señor, yo no quiero ser la oveja Karen, la oveja engordada, aquella oveja sabelotodo, la que no necesita en ningún momento consejo, la que todo ya lo conoce. No, Señor, ayúdame a tener un corazón de niña. Ayúdame a preguntarte, Señor, ¿esto es? ¿Esto no es? A poner los planes en tus manos para ver si son aprobados o no. Porque los planes y los pensamientos de Dios siempre serán mejores que los nuestros. Entonces, eso es muy importante. Que en este día podamos decirle al Señor, Señor, yo quiero hoy acercarme a ti. Yo quiero aceptarte a ti como mi pastor. Yo quiero aceptarte y quiero ser oveja de tu rebaño. Es verdad, Señor, que por estar solo, yo he estado a expensa de muchas trampas, de las fieras del campo, de cosas que me asustan, el temor a la muerte, el estar encerrados todo el tiempo para no contagiarnos. Pero, Señor, si tenemos que pasar por el COVID-19, tú también estarás con nosotros. Señor, no hay pandemia y no hay peste destructora en la cual tú no tengas soberanía. Por esa razón, yo quiero decirte en este día, y aún dices, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Si tienes miedo a la muerte, ¿no será que entonces tú no tienes Salvador de la vida en tu vida? Porque si Él está en nuestras vidas, no es que ahora vamos a desafiar, y yo no estoy hablando de ser negacionista, estoy hablando de en quién está tu confianza y tu seguridad. ¿En quién está? Porque un virus se puede pillar en cualquier lugar. Entonces, por más burbuja que donde estés, el único que puede realmente salvar nuestras vidas. Ahora, de nada vale que exageremos cuidando nuestro cuerpo cuando nuestra alma se está deteriorando, cuando nuestra alma está sedienta de Él y estamos muriendo como esas ovejas, las ovejas que comen la flor amarilla, mueren por sed, mueren porque la sed les seca por dentro. Entonces, esto les lleva, hay otro tipo de enfermedad que les da a las ovejas también, de acuerdo a otro tipo de plantas que comen, y es el hecho de que se inflan hasta que revientan. La única manera de salvarlas, el pastor, es utilizando una vara, un metal con una punta y poder perforarle la piel para que todo el aire salga y la oveja no muera reventada. Entonces, hay muchas circunstancias que se dan en nuestra vida, pero qué bendición poder tener pastores a nuestro lado conforme al corazón de Dios. Personas que nos amen, que nos ayuden a crecer, que nos ayuden también en los momentos en que estamos tomando decisiones que no son correctas, que estén allí también a nuestro lado, pero también es importante que nos corrijan. Es muy importante. Creo que lo que más forma nuestro carácter justamente es eso, la corrección. La corrección no es motivo de alegría para ninguno, a nadie, porque dice que ninguna corrección es motivo de gozo. Pero yo creo que hasta Jesús, cuando le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, en ese momento no estaba insultando a Pedro, pero sí le estaba diciendo, Pedro, lo que estás hablando no viene de parte del cielo. Pedro, atención, que muchas veces decimos, salen cosas de nuestra boca que no vienen de la presencia de Dios. Entonces, si Jesús tuvo la característica de disciplinar también a cada uno de sus discípulos, ¿por qué no seguimos también su ejemplo? Señor, ayúdanos a ser realmente personas que puedan ser
papás, mamás, o sea, cuidar de los pequeñitos de Dios, cuidar de aquellos que aman a Dios y realmente considerarlos familia. Señor, mi familia es, como Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Que ese también pueda ser también tu conclusión en esta mañana. Vamos entonces a orar juntos y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, muchísimas gracias por tu palabra, muchísimas gracias por todo lo que tú tienes en ella. Hoy queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a revisar nuestro corazón. ¿Qué características tenemos de cada una de estas ovejas? Señor, cuando estaba estudiando cada una de ellas, yo me sentí identificado con cada una. Y te quiero pedir, Señor, que me ayudes a ser una oveja moldeable, una oveja obediente a ti, una oveja que te pueda seguir, porque es la única manera, Señor, de poder estar también guardados en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Hay ovejas dispersas, hay ovejas asustadas, hay ovejas atemorizadas, hay ovejas, Señor, que están en este momento siendo presas de malas hierbas que están comiendo. Hoy queremos pedirte, Señor, que tú nos muestres nuestra realidad y que nos ayudes a volver a ti. Gracias por este tiempo y gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir la palabra que puede limpiar nuestros corazones y llevarnos por senda de rectitud. Gracias, Padre, por habernos enviado a Jesús. Gracias por ese sacrificio precioso y gracias porque nos has comprado con tu propia sangre. Gracias por haber dejado a tu Espíritu Santo. Hoy pedimos que este mensaje no quede simplemente en nuestros oídos físicos, sino que sea oído por nuestro propio espíritu y que sea hoy impregnado, sea hoy impreso en nuestro espíritu para que podamos, Señor, realmente ser ovejas como tú quieres que seamos de tu rebaño. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Ha sido una bendición poder compartir con todos y esperamos volver a encontrarnos aquí. Un saludo muy especial desde Villanueva, Aranjuez, desde la Comunidad de Madrid, y seguimos orando por toda esta situación para que sean tiempos donde realmente podamos servir de acuerdo al nivel donde Dios nos pone a cada uno. Que Dios te bendiga.